Dominicanas, los de aquí y los de allá, a través de 98.5 Rumba FM. Este es el recetario, ¿ah? Cada día con una propuesta de salud, con una intención de llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, en los vehículos donde nos movemos, donde quiera que esté el ser humano hoy día, tiene la posibilidad de empalmar con la comunicación que se dispone. El planeta Tierra tiene más medios de comunicación hoy día que en toda su historia. Cada teléfono con el que lo utilizábamos tradicionalmente desde los teléfonos fijos, ¿no? Con la finalidad de recibir y de despachar llamadas. Hoy día le llamamos smartphone, le llamamos teléfonos inteligentes. ¿Y por qué? Porque podemos hacer tantas tareas. Si cada teléfono de ustedes se convierte en una vía de comunicación interactiva, donde escuchamos este programa cada día, donde podemos también producir información y colgarla en las diferentes plataformas que existen. Y es el caso de Instagram. Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo con los amigos que cada día nos siguen, cada día nos acompañan en este recetario. Y eso sobre todo las personas de allá, las personas que se encuentran en cualquier parte del planeta y que tienen acceso a través de las diferentes plataformas, pueden ser a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Internet, y en el caso de Instagram, transmitiendo en vivo. Gracias a cada uno de ustedes que nos ayudan a hacer posible estos espacios de comunicación en salud. La salud, cuánto hemos apreciado los servicios de salud en medio de una pandemia. El ser humano probablemente nunca había estimado tanto la labor de forma colectiva, me refiero, la labor de los profesionales de la salud como en esta época, en época de pandemia. Y precisamente, pues nosotros tenemos la oportunidad de ofrecer las informaciones frescas, las informaciones que cada día se producen. Y en salud, pues probablemente son los temas de salud son transversales a todas las actividades humanas. En la parte laboral, usted que está trabajando ahora como secretaria y le duele la espalda, por ejemplo, tiene un dolor de espalda que no se le quita, es un dolor de espalda recurrente. ¿Qué piensa usted? Salud. Hablamos de salud, hablamos de su proceso de de esa molestia, pues entonces salud le alcanza. Y usted como profesora observa que uno de sus alumnos, y el alumno en todo caso, no alcanza a ver bien y es retraído y se queda detrás, rinde poco, pues probablemente ahí tenemos un tema de salud. Si seguimos enumerando ejemplos, no acabamos. Y lo más importante, lo que siempre hemos tratado de colocar en el tuétano, en la parte medular, es que la salud no es solamente ese ejercicio que se hace como acostumbramos en nuestros países. En nuestros países nosotros acostumbramos básicamente a curar el problema, a tratar el problema de forma reactiva. También salud es esa condición en la que nosotros nos encontramos, mantener la condición en que nacemos. Nacemos habitualmente sanos, no venimos con trastornos. En otras ocasiones sí, vienen los trastornos congénitos que evidentemente lo sabemos, pero las estrategias que brindamos cada día y que queremos que ustedes entiendan es que existen prácticas saludables, estilos de vida que son recomendados para que ustedes y sus familias y sus comunidades tengan la posibilidad de vivir plenamente, vivir de manera saludable. Y eso es
gracias a estrategias. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, inundaciones a borbotones. ¿Qué pasa con las inundaciones? ¿Qué pasa con las lluvias? Las lluvias generan, pues, dice un comercial muy antiguo, el agua es vida, no la desperdicie. Había un eslogan bastante ilustrativo en los años 90, probablemente por ahí, ¿no? Pero cuando se dan estos temporales, cuando cae una cantidad de lluvia inmensa en una cantidad de tiempo limitada, eso produce bastante daño. Y eso trae como consecuencia incluso que personas fallezcan. Y bueno, hay datos de fallecidos en la ciudad de Nueva York producto de las lluvias. Se habla de aproximadamente unos 9 fallecidos. Esa información es pues una información donde vemos que el luto llega a las casas, a la sociedad, producto de las inclemencias. ¿Y qué participación tienen, por ejemplo, los sistemas de vigilancia, los sistemas de emergencia en estos casos? Pues tienen papeles que son fundamentales. Cuando nosotros vemos que situaciones de esta naturaleza generan un desastre en una ciudad, por ejemplo, como Madagascar, pues naturalmente usted dice, bueno, es que Madagascar, que se oye bonito el nombre, pero, y el país probablemente desde el punto de vista de la naturaleza también es bonito, pero tiene servicios que son muy limitados, que son bastante difíciles para que la gente conserve su estado de salud. Pero cuando esto ocurre en la ciudad de Nueva York, en la Babel de Hierro, eso uno no está acostumbrado. Definitivamente que ver una ciudad con tantos sistemas, con un servicio de bomberos tan ágil, un 911 tan eficiente, cuando cae tanta lluvia, todo eso se va por el retrete, aparentemente. La capital del mundo, Nueva York. Nueva York. Nueva York, así decía nuestro extinto Luisito Martí en su película muy buena, Nueva York, por fin llegó Valbuena, ¿te acuerdas? Que sí, que Sí. de hecho, tú sabes una cosa, quizás algunos de nuestros oyentes puedan rectificar. Ujú. Nueva York es adictivo ¿Por qué es adictivo? porque las condiciones sociales, las condiciones generales que presenta ese lugar Ujú. produce adicción en la gente. O sea, tú lo tienes prácticamente todo en la mano y a veces no tiene nada en la mano, pero está presente. Y entonces, toda esa infraestructura, toda esa manera de tú poderte desplazar de manera holgada, Ujú. en donde tú puedes encontrar en el tren a un multimillonario, dueño de cualquier empresa, Ujú. sin ninguna dificultad junto contigo. Ujú. Entonces, muchas de esas condiciones realmente hacen que la gente que llega es, cree alguna adicción y jamás vuelven, tú sabías. Y más ahora, con todas estas condiciones y esta separación que se ha hecho realmente entre el desarrollo económico de Estados Unidos, el desarrollo económico de República Dominicana, en donde, como yo he manifestado cientos de veces, cuando tú subes después de la Máximo Gómez a la capital dominicana, es otra capital. Bueno, definitivamente que Me metí en donde a ti no te gusta escuchar. no, no, todo lo contrario, todo lo que tú puedes expresar a través de el derecho que tienes a la expresión que lo consagra Del nuestras leyes, pensamiento, ¿verdad? es bienvenido. Sí. Lo que yo también aspiro es a que tú seas tan tolerante como yo soy. No has notado
mi Tú eres, aura. pero tú eres parte de los 20 años también. ¿De los cuales? 20 años. ¿A qué te refieres? Tú sabes a qué yo me refiero. No, no tengo idea, pero acláranos, estamos en radio, esto es radio. 20 años donde supuestamente había llegado la intelectualidad dominicana, Sí, donde iban a transformar sí. nuestro país ¿Qué de abajo medicamento hacia tú- arriba. mira, ¿qué medicamento? O sea, los intelectuales, esos pequeños burgueses no apandillados, no voy a quitar ese precio, pero Sí. la población pensaba, por fin ya llegó. Llegó Balbuena. Por fin llegó Balbuena. Llegó Balbuena. Entonces, ¿a qué? Ey, nos quedamos ¿Qué- igualitos. qué? Ahora se descubre, no te voy a dejar hablar, ahora se descubre Como tú que, digas. que los niños, ya lo hablamos aquí, Sí. que los niños de 10 años Ujú. no tienen la capacidad de entender lo que leen. En el 2021, Amaury García Silverio, Y yo soy el responsable de eso. tú eres de los 20 años. O sea, yo soy responsable de No, eso. Amaury no es responsable, pero eres de los 20 años. Pero tú tienes 70 haciendo nada. ¿Qué tú has hecho a tus 70 años? A orientar a la gente en que no se deje confundir. Bueno, distinguidos amigos de este recetario, de esta propuesta de salud que cada día llega a ustedes con el interés de que seamos más conocidos, más versados, seamos menos ignorantes para poder lograr tener eso que llamamos salud. Y hoy contamos con un amigo, con un galeno de alta talla, es un investigador. Nos referimos al doctor Adrián Puello Guerrero, y yo pienso que la mejor manera de describir a este médico es precisamente como investigador. Él es el director del Centro de Investigación y de Gestión del Conocimiento del INCAR, que es el Hospital de Cáncer Nacional, o sea, del Estado. Sabemos que existe un hospital de cáncer, de Heriberto Peter, histórico, más de 76 años gravitando, pero tenemos ya, el Estado Dominicano asumió la responsabilidad que había estado postergando ya. El INCAR debe tener unos 10 años. 7 años. 7 años, ¿no? Sí. Y usted es precisamente el director de investigación. Usted es epidemiólogo, egresado de la Universidad de Rotterdam. Eso está en Países Bajos, ¿no? Así es. La gente habla de Holanda, Países Bajos. Y Donde se anda en bicicleta y hay semáforos para Más que bicicletas. carro que sí, bicicleta. sí. Allí la gente de 71 años ha aportado Mucho desarrollo. por 70 años. Por 70 años. Usted está hablando pendejada aquí. Adrián Puello, qué bueno estar, ex viceministro de Salud, un hombre joven, un hombre que no llega a los 40 años y ya ha estado en varios menesteres. Muy Así buenos es. días. Muchas gracias por la invitación, doctora Mauri, amigo, al equipo de esta emisora. Sí. Y bueno, estamos para aportar desde estos puntos de vista, como te decía, siempre relacionado a la investigación como la base de la medicina, Así es. de la evidencia para tomar decisiones. Así es. Eso es lo que debemos aprender en 70 años y en todos los años de vida, es a tomar decisiones basadas en datos y evidencias. ¿Qué es investigar? Entonces, ese proceso justamente se basa en el análisis de las evidencias, de los datos, sistematizado para tomar conciencia o tomar decisiones basadas en esos análisis. No podemos hablar de investigación basada en datos empíricos, en creencias individuales o en experiencias personales. Eso no es investigación. Mi abuela, Eso mi abuela tiene- tiene 90 años. por Y ella ejemplo. tiene mucha experiencia. ¿Y eso tiene algún nivel de importancia, la experiencia? Totalmente, claro que sí. Pero Pero para hora la de- toma de decisiones y sobre todo poblacionales, y ahí entramos en el concepto de epidemiología, no podemos jugarnos con creencias individuales o percepciones. Cuando yo recomiendo una vacuna para una población a nivel general, yo tengo que estar muy seguro como país, como Estado, como investigador, como Ministerio de Salud, de que lo que estoy recomendando a nivel poblacional
está más que probado científicamente. O sea que Y estamos así no hablando, podemos arriesgarnos nosotros en ninguna parte del mundo. entonces estamos hablando de que el investigador se vale de la evidencia. Así es, así Se es. vale de la evidencia. Se tiene que valer de la evidencia para llamarse investigador. Y por Así eso es. se habla ahora de la investigación por evidencia. ¿Por La qué medicina- ha pasado eso? No, tú te quieres referir, Eladio, a la medicina, A la medicina basada en evidencia. No, ya no es solamente la medicina, porque eso es lo que a mí me molesta de ustedes los médicos. Que ustedes entienden que son la panacea del ¿Tú conocimiento. podrías repetir lo que dijiste para que te des cuenta de que lo que querías decir era eso? La medicina basada en Pero es la evidencia. ciencia, es la ciencia. Es Es la la ciencia. exactamente. Las ciencias Porque la sociales ciencia- ahora sí también, estamos la hablando. economía, fíjate cómo la economía tuvo que basarse en las evidencias. Así es. Un virus sencillo, biológicamente, genómicamente, el COVID no es nada complicado. ¿Entienden? Su ¿Cómo fue? estructura, ¿Cómo fue? el COVID no es nada complicado, un virus conocido, de una familia de virus conocidos. No es la primera vez que en la vida humana conocemos este tipo de virus. Y mira cómo esta pandemia ha detenido el mundo, la economía, la sociedad, la salud, todo. Así que si no tomamos medidas basadas en evidencias, probablemente los países no nos desarrollemos o vayamos en vía retroceso. Adrián Puello es nuestro invitado en el día de hoy. Para las personas que nos han sintonizado un poquito tarde, hemos dicho que el doctor Adrián Puello es investigador, es epidemiólogo, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico y luego entonces egresado de la Universidad de Rotterdam en Países Bajos. Entonces, Adrián, al hablar de investigación y al hablar de, por ejemplo, de la pandemia que nos ha tenido detenidos en muchos aspectos, en otros aspectos hemos crecido mucho, porque la comunicación hoy día se ha agilizado bastante. Nos hemos visto obligados a dar clases virtuales. Claro, Pero hay un video que salió, Perdón, doctor. te lo envió, escúchame, que salen dos padres alabándose y diciendo se van mandando a los muchachitos A la escuela. Eso también Tiene su razón social, tiene su razón Eso social. también nos ayudó, la pandemia Así nos es. ayudó a articular la forma de comunicación, la forma de comunicación a través de las redes, a través de la internet, para poder sobrevivir. Así es. Porque las empresas tenían que echar hacia adelante. ¿Y qué mejor empresa que esta empresa del conocimiento, de la educación? Ahora bien, al investigador Adrián Puello, mi primera pregunta en este orden de pandemia, haciendo una evaluación, ¿estaban los epidemiólogos que toman decisiones en el mundo, digamos OPS, en la parte de las Américas, o máxime OMS, a nivel mundial, demostraron estar preparados para encarar la pandemia en sus inicios? Sí, es muy interesante tu pregunta porque nosotros creemos frecuentemente que los epidemiólogos son los que toman las decisiones. Ah, no. No son los epidemiólogos. Así como pasa en otros ámbitos técnicos también, por ejemplo en el económico, en tecnología. No es el técnico que toma decisiones, son los líderes políticos, son los responsables políticos los que escogen los países para la toma de decisiones. Los presidentes, los senados, la Cámara de Diputados, ¿no? El organismo democrático. Las autoridades ejecutivas. Las estructuras ejecutivas, vamos a decirle así. Pero ¿qué ha pasado? Que en el mundo nadie estaba listo para el COVID, para esta pandemia de esta amplitud, como vimos en pocos meses. Justamente, tenemos epidemias todo el tiempo. Para un epidemiólogo eso no es una sorpresa, una epidemia, señores. Oh. Tenemos brotes en República Dominicana frecuentes de otras enfermedades. Es decir que esto es un hábito natural del trabajo. Ahora, una pandemia, una epidemia como COVID, que se convirtió en pandemia y que además sus consecuencias han sido tan largas en el tiempo, es lo que nos ha dado duro como país, como planeta. Porque en realidad las consecuencias del COVID no son la infección justamente, sino todo el ámbito social que ha tenido que restringirse para la toma de decisiones. Explíqueme Entonces, eso. en ese sentido, la OMS, la OPS, organismos asesores de los estados para la toma de decisiones,
nadie en el mundo tenía la información suficiente para dar una recomendación, por ejemplo, el 1 de marzo, cuando tuvimos los primeros casos de COVID en República Dominicana. Así como no teníamos información científica a la mano, disponible de una vez, no podíamos dar recomendaciones tal cuales, directas, para controlar el COVID en esa primera etapa. Cuando hablamos, doctor Adrián Puello, investigador, epidemiólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y debe también tener participación en otros centros de pensamiento. Cuando nosotros hablamos, usted nos dice que de alguna manera la parte social, el elemento poblacional, digamos, con grandes debilidades, con grandes fortalezas, se puso a prueba en medio de una situación como esta. ¿A qué usted se refiere? Justamente, por ejemplo, las estructuras de un país no estaban listas para ni siquiera articular una respuesta ante el COVID o cualquier amenaza pandémica. Hablamos también de una guerra, de una emergencia sanitaria mundial. Demostraron los países, inclusive los ricos y los que llamamos desarrollados, como los Estados Unidos, no tuvieron capacidad estructural para responder ante una amenaza como COVID. ¿A qué me refiero? A que no es tan solo una vacuna o una pastillita o vamos a hospitalizar 5 pacientes. O tener muchos médicos, muchos hospitales. No es eso. Articular una respuesta a seguridad nacional, puertos y aeropuertos, hospitales, atención médica, emergencias, ambulancias, educación, señores. Hablamos de educación, de las escuelas cerradas. ¿Qué vamos a hacer con el aislamiento cuando no tenemos estructura para albergar a las personas? Entonces hablamos de una crisis que no era más salud, sino una crisis social, sociosanitaria, por así decirlo. Y eso en el contexto, digamos, de la actualidad. Eso quedó claro que la mayoría de los países, la mayoría de las naciones no estábamos preparados. Nosotros que tenemos recursos económicos destinados a salud muy bajitos, no llegamos a un 2%, pero también aquellos países que tienen 6, 8, 10%, demostraron que tampoco estaban preparados. Y entonces, ¿cuál es la conclusión respecto de ese hecho, doctor Adrián Puello, de frente a lo que vivimos? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Bueno, más que la conclusión, yo puedo sugerir los aprendizajes. Los países, los gobiernos debieron aprender en la crisis y eso es lo que no podemos permitir. Porque el estado de conocimiento que tenemos el día de hoy en salud pública nos permite prepararnos ante las emergencias y los desastres y las crisis sanitarias. Fíjense el ejemplo reciente de una tormenta. Ya en los países tenemos capacidad de identificar el riesgo, viene el ciclón, el huracán, tenemos tiempo para prepararnos, sabemos los riesgos, sabemos cuáles son las medidas que se pueden tomar para mitigar. No podemos detener el huracán, pero sí podemos mitigar sus consecuencias, sí podemos proteger a las personas. Pues así funciona también, Adrián, con las enfermedades. Tenemos que aprender en medio de la crisis a tomar las mejores decisiones para proteger a la población. Las autoridades se podría decir que las autoridades son receptivas a las recomendaciones técnicas en nuestros países, en países como los nuestros, o como dice el fascineroso con la mano, porque a través de Instagram se está viendo que estamos viendo el lenguaje verbal, el acto. No verbal. ¿Qué es lo que tú quieres verbal. decir? No, ese es no verbal, correcto. Sí. ¿Qué es lo que tú quieres decir, Eladio? Yo lo que quiero decir es lo siguiente. No, con relación a eso, porque la pregunta está montada. ¿Son las autoridades receptivas a las recomendaciones técnicas o el factor económico es el que determina? No, espérate. El experto aquí es el doctor Adrián Puello. Pero definitivamente... Usted y yo lo que somos dos preguntones. Perfecto. Como dos preguntones, el factor económico va a determinar si el Estado dice que sí o dice que no. ¿Qué tú dices, Adrián? Y esa fue la guerra inicial que hubo entre apertura económica o apertura sanitaria. Míralo y ahí. Es una discusión social no dominicana, eso fue en el mundo completo. Eso pasó en todos los países, inclusive el mismo China, que se dice que
muchas historias relacionadas al COVID. Que viva fue China, uno de los más el afectados. comunismo, Sí, socialismo. pero fue uno de los más afectados y no pudo proteger, con tanto socialismo y tanto comunismo, no pudo proteger a su población igual. Tuvimos una alta cantidad de fallecimientos. Pero y no una- comparable con Estados Unidos. No Muchas comparable y proporcionalmente tampoco. Ok. Así que ¿Tú el escuchaste gran eso? aprendizaje... Escuchaste eso, de lo proporcionalmente. Sí. Esa parte la escuchaste también. Pero ¿quién es la mayor población del mundo? Está mezclado, está mezclado. La China. Continuamos. Así que yo creo que los países tuvieron que aprender y Acércate al micrófono. nos dimos cuenta de que la salud es el principal bien económico. Definitivamente. Pero también, no sé- sin salud, sin personas que No puedan hay trabajar, vida. Pero no también hay no- economía. Entonces, aunque la presión del negocio quería impulsar a los países a tomar decisiones no Que lo está adecuadas, impulsando, la Adrián. salud tuvo que imponerse. Pero también nos damos cuenta, doctor Adrián Puello, y esto a modo de pregunta, porque evidentemente que todos tenemos nuestras opiniones y las expresamos. Sí, claro. Y las expresamos de forma muy abierta. También podríamos nosotros decir que la parte más desatendida precisamente de las actividades humanas es precisamente la salud. Cuando nosotros vemos Así es. que un deportista que nos llena de mucha satisfacción, Sí. nos llena ese espacio de ocio, Así es. de repente usted le dice que ese deportista tiene un contrato de 100, 200 millones de dólares Ujú. y los sistemas sanitarios de cualquier país No, arruinado. así es. Vámonos a una pausa y cuando Así es. regresemos vamos a ver esa asimetría que existe entre el sistema de salud en los países como los nuestros después de la pandemia y durante la pandemia. Ay, mamá. Ahí sí. esperamos.